sé si puedo ampliar vale. Bueno, això seria una mostra dels papers que vam recollir en aquest... Perdón. Esto sería una muestra de los papeles en blanco ya una vez realizada la sesión que recogimos de intercambio, ¿no? Por así decirlo, ¿no? De información con los alumnos. Este primero pues muestra lo que le impactó más a esta chica. Consideramos interesante mostrar algunos porque hablan mucho, tanto como el vídeo que hemos pasado ahora, pero puede desde un lado más profundo e inconsciente, ¿no? Porque les pedimos que escribieran y les costaba mucho, palabras a veces, dibujos hay, y luego encontramos una dinámica que fluía más, pero aún así, pues al principio la reacción primera era, no me acuerdo. Bastante bueno. Pero por ejemplo, aquí hay una interesante, una hoja que era, no recuerdo nada, y luego al dorso, después de la sesión, había esto, ¿no? Aquí pone ver cómo nace un niño. Me ha gustado porque nunca había visto un niño nacer, ni una placenta, y me ha parecido interesante. Y en este sentido creo que esto es sanación, que este intercambio fue de sanación, porque recordar con el corazón es algo muy positivo siempre, reconectarse y reconocer o reconocer, ¿no? Colectivamente fue la experiencia de esa hora con esos chicos. Y luego, pues, por ejemplo, contaba mucho. ¿Te acuerdas de este Monse? Este chico era un condón roto de 17 años, por así decirlo, ¿no? Había dos en la clase. Así lo dijo él en plena. O sea, los niños expresaron cosas realmente que... Suerte que estaba la colaboración de las profesoras para poder recoger también un poquito qué decía cada niño, porque es que dijeron muchas cosas. Los niños quizá más agitados, con clavículas rotas en el nacimiento, niños que habían estado 2 meses en la incubadora. Yo soy de un condón roto a los 17 años. ¿Entiendes? O sea, cómo los niños han vivido sus nacimientos y qué recuerdan de su infancia y volver ahí. O sea, yo pienso que ha sido labor, nosotras porque sacamos el tema, pero luego las profesoras que en las tutorías han elaborado todo el proceso, los murales que hay por ahí, ¿no? O sea, no ha sido un día, un momento que se olvida, sino que ha sido también un poder conectar un poquito con la realidad de los niños que... el vídeo ha sido muy bonito, ¿no? Parecen unas infancias muy cuidadas y muy tal, pero en las clases salieron todas clases diferentes. Al nudo, ¿no? Al desnudo, con un papel y un bolígrafo es más difícil, ¿no? Y ahí salen cosas muy, muy interesantes, que esto, ¿no? Por ejemplo, estos chicos, era el que entraba como más ruidoso, luego resultaba que tenía una historia con el nacimiento. O los dos, venían de 2 en 2, 2 cláusulas rotas, 2 no sé qué, y estaban ahí, y sí, durante la clase se movían más, ¿no? Y era como qué fuerte la correlación, ¿no? Del comportamiento con su... ¿no? Sí, si quieres pasar un poco más, había dibujos de lo que aprendieron, y ya no con el soporte informático, ¿no? Sino tal cual a pelo, y ahí está, ¿no? Que es para mí el nacimiento prácticamente. Estos son niños de todos los ciclos, de todos los cursos. Aquí sería eso, el primer ciclo, pero claro, eso lo aprendieron, ahí está plasmado lo que aprendieron y sin palabras, ¿no? Y luego vienen dibujos más interesantes aún, por ejemplo este, que cuando les pedimos que dibujaran acerca de su nacimiento, pero parece que hay aquí unos forceps o unas pinzas, ¿no? Monse, ¿te acuerdas? Pero luego... Y atrás está, no sé si saldrá, no sale, atrás se ve translúcido el parto en la bañera que aprendió, ¿no? Como que vio la dualidad. Y luego esto, la placenta y todo partos ya como más naturales de lo que aprendieron en el día, ¿no? Ahí que sale el bebé.
El que asco era porque no recordaban, porque recordaban lo que veían en las series americanas, me imagino, ¿no? O lo que se contaba que se hacían, pero que, claro, no son imágenes frecuentes, no ver una cabecita salir. Este me pareció especialmente interesante porque era una vivencia posteriori, pero él contaba que se cayó, yo creo que volvió a nacer. ¿Sabéis esos accidentes que vuelve a nacer el alma y ¡pam! Con el mismo cuerpo? Pues ahí está, ¿no? El dibujo del cuántico, ¿no? Del caer y el estar de pie. Y me pareció muy interesante porque él recordaba este nacimiento, no el anterior. Ahí pues un chico recién llegado, ¿no? Una chica, no recuerdo muy bien, pero que primero tuvo que comunicarlo en árabe y luego nos lo tradujo al catalán. Y como que también encontré que eso, ¿no? Que ahí también tuvimos la experiencia de comprobar que muchos de los chicos que vienen de países como Marruecos como que están más conectados y que su nacimiento parece haber sido más respetuoso, ¿no? Como comunicaban y cómo lo vivían. Excepto este caso, que también creo que era una chica de Marruecos, que lo borró todo y dejó esto el último segundo antes de irse. Mi hermana murió porque mi madre tenía una enfermedad. No sabemos más, pero esto es era una chica, no sé, ¿no? Muy pequeñita, muy en un rincón que casi no se ve si no te fijas, y cuando te fijas te preocupas, ¿vale? Por así resumir. Y ahí pues habría un trabajo interesante para ayudarla a salir de este recuerdo o esta culpa, ¿no? Aquí la vida es bonita, la naturaleza es muy asombrosa, ¿no? El resumen de la charla, ¿no? Para abajo estaría un pueblecito muy bonito. Y eso es lo que comunicaron, ¿no? De intercambio, ¿no? Con lo que les explicó Montse, pues ahí está su vuelta. A mí me parece como muy gráfico también. Así, bueno, la vida es un proceso muy bonito. Cuando naces es el momento más feliz de la madre. Después cada vez nos hacemos más mayores y la madre se da cuenta de que ya no dependemos de la madre, y esto significa que hemos crecido, ¿no? Que nos hemos hecho mayores. Es bonito. Y el bebé muy pequeñito, ¿no? Aquí algo que salía en el vídeo que era uno de los materiales muy buenos, ¿no? Del Partos Nuestro, del grupo de Partos Nuestro, que el vídeo mostraba pocas imágenes, 3 del momento de nacer, y en cambio todo lo que es el acompañamiento, ¿no? La familia y ese entorno tan importante antes y después. Y aquí muy gráfico también, ¿no? Aquí en la experiencia con bachillerato empezamos una dinámica de compartir, porque parece que el horror del papel en blanco es generalizado para todo el mundo, ¿no? Y ellos más y en una hora que no te conocen, ¿no? Y aquí por parejas compartíamos una dinámica que uno hablaba y el otro escuchaba y solo podía tomar apuntes dibujando. Y salieron unos dibujos muy interesantes. Por ejemplo, había toda la evolución de un embarazo al parto, ¿no? Muy guapo. Y veis que son dibujos ya más maduros. Aquí las dos es la clase de los dos que tenían la clavícula rota, ¿no? Y el caso de uno que, claro, salió por el nerviosismo que se creó en ese núcleo donde había el chico con la clavícula rota, que era un chico muy, ¿no? Siempre muy activo, y hasta aquí, ¿no? La explicación de su porqué. Y estaban muy enfadados los dos, aún con sus 15, no sé, 16, estaban enfadadísimos con el tema. Aquí el caso de alguien que necesita todo más recogido, ¿no? Ha sido una charla muy constructiva, la verdad es que muy dulce, interesante, me ha gustado, también ha sido positiva, ya que ha sido presente la posibilidad de todo momento de hablar
imagino. Ha sido explicado muy bien y muchas dudas resueltas. Esto sería un resumen también de después de las clases magistrales de quinto de medicina que daba Monse. Brutales, ¿no? Me preguntaban por los siameses, por los que nacían enganchados, que cómo se separaban, o sea, el tema del aborto, el tema de las malformaciones, o sea, salió, yo a veces lo dije, digo, esto para primero de medicina, para quinto de medicina. Todos boquiabiertos así escuchando. Y ya, por último, la misma chica que hizo el dibujo ese, pues también Alicia, pues concluye eso, ¿no? La verdad es que me ha gustado, pero lo que me han contado ya lo sabía más o menos, pero siempre está bien saber que hay sitios como Millón tan cerca de nosotros. Muchas gracias por venir. Yo voy a para cerrar. ¿Sí? Dos, tres. Para cerrar, tenía 2 diapositivas más que sería lo que nos gustaría continuar con esto, ¿no? Compartiendo con chicos, con padres, madres, incluso con educadores, esta herramienta, esta nueva mirada que permite o facilita, ¿no?, la posibilidad de ser más conscientes todos y todas en la necesidad que hay esto en el mundo, ¿no?, de cuidar esa semilla que somos desde siempre, eternamente, infinita, etcétera, etcétera, para sentirnos libres. Esto sería para mí muy importante en la educación de todas y todos, adultos y jóvenes, que no hay diferencia. Y luego fomentar un aprendizaje consciente que permita la autogestión de la salud, no depender siempre de los patriarcas, de todos los sexos, la autonomía del ser, eso de que todos decidimos desde nuestro centro y desde nuestro corazón, la ayuda mutua, ¿no? Y luego todo lo que queráis añadir con estos valores, ¿no? Y ya está. Muchas gracias. Buenos días. Como ha dicho Monse, soy Gloria Peralpés. Vengo desde la representación de la Asociación Catalana de Comadronas. Y nada, desde la asociación queríamos, pues nada, felicitar a los compañeros de Mitjón por tener estas iniciativas y poder plantearnos maternidades, paternidades, crianzas y la vida en general de muchas maneras diferentes a la que la sociedad igual nos inculca. Muchas gracias.